Muy pocos coches tienen el honor de ser más carismáticos que el Volkswagen Golf. Se ha hablado mucho de él y de la fórmula de su éxito. Precisamente, ser un objeto de deseo explica por qué traigo este vídeo al canal. Y es que vamos a ver una unidad prácticamente virgen, algo que será, y de hecho es, muy difícil de encontrar sencillamente porque el Golf de segunda generación es uno de los modelos más modificados y también maltratados de todos. En esta ocasión viajaremos atrás en el tiempo hasta 1990, de la mano de una unidad Manhattan, motor 1800 a carburación y sin catalizar, vieja escuela en estado puro. Además, os voy a contar qué pienso de esta generación y si realmente vale lo que cuesta, y también vamos a analizar cómo ha evolucionado este modelo en concreto, porque las cosas han cambiado bastante más de lo que parece en 4 décadas. Si todavía no estás suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Ahora también puedes convertirte en miembro, con ventajas y contenido exclusivo al que solo tú tendrás acceso. Tienes más información en la descripción del vídeo. La primera generación del Golf nace en 1974, resultando en un auténtico salvavidas financiero para la marca, que aún seguía viviendo de rentas con el escarabajo como principal activo, ya muy desgastado y desfasado. La segunda generación representa muy bien el espíritu alemán conservador por el gran parecido con la primera, aunque es considerablemente más grande y capaz. Como me ocurre con cierta marca alemana, con un simple golpe de vista consigue transmitirme una robustez y entereza que es difícil de explicar, pero que está ahí. No es solo una sensación, sino que como veremos, este Golf está realmente bien hecho y se mueve con una nobleza medieval. Estos dos factores, unido al carisma de las versiones GTI, han sido las razones que explican su éxito. Como ha venido ocurriendo en todos los fabricantes, las sucesivas generaciones del Golf han ido creciendo poco a poco. De hecho, la primera entrega tiene un tamaño bastante inferior a un Polo actual, que es un urbano del segmento B. Los cambios siempre han sido bastante sutiles, como podemos ver, ya que si algo funciona, como reza el dicho, es mejor no tocarlo. El Golf 8 abraza la hibridación y digitalización a gran escala y seguramente será la última entrega antes de que los SUV y eléctricos ID de la marca acaben con él. Todas las marcas evolucionan en mayor o menor medida sus posicionamientos de mercado, y a pesar de que Volkswagen nunca ha sido una firma premium, al menos de origen, el Golf 2 es un automóvil donde el buen hacer de fabricación despuntaba con claridad por encima de sus competidores. Es algo que se percibe nada más entramos en el interior, y a lo que también ayuda bastante la excesiva sobriedad de los materiales, oscuros, negros y muy sofridos. Más que por materiales de factura impecable, que tampoco es el caso, encontramos más bien una solidez intachable, que parece burlarse del paso del tiempo, sobre todo con un mínimo de cuidado. Lo malo es que la calidad tiene un precio y hay que pagarla. El Golf era un coche caro, fijémonos a igualdad de motor respecto a sus principales rivales de la época. En la actualidad sigue siendo muy caro, más que cualquier rival generalista, con una importante puntualización. Ya no hay apenas diferencias de calidad, tecnología o motores. De hecho, un León actual comparte propulsores, chasis y bastante componentes con el Golf y es notablemente más económico. Con todo, el Golf mantiene un as en la manga, su extraordinario equilibrio general. Volviendo a nuestro protagonista, es de admirar el estado de originalidad en que se encuentra, comenzando por esta bonita tapicería. No sé si os habéis fijado, pero si vamos a un configurador de cualquier marca actual, nos vamos a topar con que apenas podemos elegir entre tapicerías, colores y opciones. Y la explicación es clara y sencilla, el ahorro de costes y también la pérdida de personalidad de los coches.
El cuadro es indiscutiblemente Volkswagen. Afortunadamente contamos con un cuentarevoluciones y aunque el cuentakilómetros es analógico, como curiosidad encontramos un pequeño reloj digital y delante de él el botón de los 4 intermitentes, que también heredaría en esa posición el Golf 3 y otros modelos como el Ford Fiesta. En definitiva, el Golf MK2 se siente sólido, aplomado, firme, puramente alemán, a cambio de un diseño que no deja espacio a la imaginación y que le resta originalidad y personalidad estética. Desde la parte trasera acabaremos confirmando algo que es paradójico. Hace 40 años los coches eran bastante más pequeños por fuera, pero mucho más grandes por dentro, justo al revés que en la actualidad. Como prueba, detrás dos personas viajan bien, y con mucha luz por cierto, y el maletero firma unos excelentes 400 litros de capacidad. Todo ello debido a la ausencia de estructuras de seguridad y de materiales aislantes, también de equipamiento. Se trata de otro concepto de automóvil que corroboramos en cuanto le echamos un ojo al manual de instrucciones del coche. Apuesto que hoy casi nadie lee un folleto de indicaciones. En este manual, el Golf queda totalmente desnudo frente a su propietario. Ya os lo comentaba antes, y es que la verdadera receta de éxito del Golf radica en su pasmante equilibrio, más bien neutralidad. El tacto es tan asentado y tan fluido que todos los periodistas del motor de la época coincidían en lo bien que iba, como en este ejemplar de la revista Autopista respecto al Golf GTI, donde solo tienen alabanzas para el comportamiento del alemán. De hecho, sigue siendo un atributo de Volkswagen actuales que trata en parte de justificar la diferencia de precio. El motor de este ejemplar tiene bastante que ver en la ecuación, y es que es muy progresivo y lineal, incluso dócil. Nos encontramos ante la recta final de los motores alimentados mediante carburador y sin catalizar, y aún así la finura del coche es palpable. Lo malo es que toda esa docilidad general implica una ausencia de garra y carácter que sí tienen algunos de sus rivales, y que se echa de menos según qué casos. Y en efecto, la mecánica no podía ser más sencilla. No hay ningún tipo de innovación puntera y por supuesto la electrónica no aparece ni siquiera testimonialmente. Lo que llama la atención es que con apenas 90 caballos este Golf se mueva con tanta soltura. La clave, como no, está en el peso. Por lo que respecta a consumos tenemos dos vertientes, una asumible, circulando a velocidad constante y en llano, y una de locura, a poco que abusemos del acelerador. El bastidor es la segunda pieza del puzzle en el equilibrio de este Golf. La suspensión delantera de tipo McPherson, que aglutina amortiguador y muelle superpuestos, tiene bastante que decir, sumado al resto de la estructura del chasis. La única pega que se le puede poner, como os acabo de comentar, es que al ir tan bien a veces echa de menos un rodar más picante, un eje trasero más impredecible o simplemente un coche que no sea tan noble, que no vaya tanto sobre raíles.
Como curiosidad, mirando la lista de opciones que vais a ver ahora más abajo, llama la atención el carísimo precio por los asientos de cuero, casi un cuarto del valor total del coche, o la posibilidad de montar aire acondicionado, que era todo un lujo hace 35 años. Parece mentira que un coche con una concepción tan clásica sea tan utilizable a diario, e incluso me atrevería a decir que su uso habitual podría ser hasta recomendable según qué casos, básicamente por tres razones. En primer lugar, tenemos a nuestra disposición muchísimo repuesto y una comunidad muy grande detrás. Además, se puede asegurar como clásico, que suele ser más económico que un terceros convencional, y en muchos ayuntamientos está exento de pagar el impuesto de circulación. Y por último, es lo suficientemente confortable para circular a diario y su consumo de gasolina, sobre todo si practicamos una conducción normal, es más que asumible. Por supuesto, sus estándares de seguridad son mínimos comparados con los de un coche actual y su edad conlleva achaques, pero estos dos factores dependen en gran medida de nosotros mismos. A todo ello hay que añadir el hecho de que podemos disfrutar y mucho haciendo unas curvas el fin de semana y que a diferencia de un vehículo nuevo no pierde valor, sino todo lo contrario. La pregunta del millón es plantearse si este Golf de segunda generación vale lo que cuesta, y opino que sí, sin dudar, porque hace 40 años, cuando es presentado, alcanzar ese nivel de equilibrio marcaba las diferencias, además de su construcción sólida. Hoy el Golf mantiene prácticamente los mismos atributos y es un grandísimo coche, pero hay una puntualización, y es que la competencia no solo le ha comido todo el terreno, sino que algún rival es técnicamente igual o mejor, con los enemigos en su propia casa y alguno de ellos más barato. Un último comentario sobre la originalidad de los coches. Ante las modas de la personalización y de la modificación, un Golf como este será un auténtico tesoro que servirá para recordarnos cómo era cuando salió de fábrica en 1990. Y por último, si te ha gustado este vídeo, dale un like, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y recuerda que ahora también puedes convertirte en miembro. Hasta la próxima.